Bien, buenos días, compañeros, compañeras, maestras, compañeros maestros. Voy a tratar de ser concreto en lo que venimos trabajando en la escuela, particularmente en sexto grado, la forma en la que se ha venido implementando el trabajo en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el entendido de que cada uno de ustedes, y con el debido respeto, pues utilizan o están basados en X teoría, ¿verdad? Con conceptos que cada quien adecua a su práctica docente. Voy a tomar entonces como ejemplo ese proceso que estoy realizando con mi grupo, a fin de explicar y quizás poder aportar, de acuerdo al objetivo de estas ponencias, algo para nuestra práctica, así como lo han hecho nuestros compañeros exponentes, que han enriquecido bastante mi práctica. Pues yo quisiera que en este momento pues poder iniciar este trabajo. Ok, muy bien. Primeramente, en el curso que en la invitación que nos hacen en la compartencia de experiencias pedagógicas en tiempo de pandemia, rescato este interesante objetivo que quiero compartir porque hay parte, este momento de compartir esa experiencia para poder enriquecer nuestro trabajo, ¿verdad? Estas experiencias que en lo particular se han tenido han sido muy difíciles, ¿ok? Han sido complicadas desde que parte la pandemia, porque siendo sincero, en lo particular y platicando con varios de nuestros compañeros, no estábamos preparados a esto desde antes que se hablaba de las TICs, que se hablaba de poder trabajar con estas tecnologías, desde que surgió el curso de enciclomedia, pues veíamos una amplia posibilidad de mejorar nuestra práctica docente. Sin embargo, en lo particular, les vuelvo a repetir, era muy complicado por los tiempos. Me inclino en el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea porque precisamente dada esta situación de pandemia, tuvimos que trabajar a distancia. En un principio, como varios de nosotros, tuvimos que recurrir al WhatsApp, tuvimos que recurrir a las imágenes, a mandar material impreso, y había la preocupación de poder hacer algo mucho mejor. Es difícil dar ese paso porque tenemos muchos miedos a la tecnología. Siento que adentrarse poco a poco nosotros de esta generación ya de los 70s, se nos dificulta y empezamos a tener ese miedo a lo que quizás los alumnos puedan ser mejor que nosotros. Rompiendo esa barrera, quiero hacer una introducción que iniciando el ciclo escolar, pues el trabajo era de envío de copias, cuadernillos que todavía se siguen mandando, ¿verdad? Videos explicando la actividad para cada semana, utilizando los libros de texto digitales que todavía se continúan utilizando, pero en ese intento por adentrarnos al trabajo pedagógico, al trabajo en línea, pues se empezó a recurrir a esto constantemente. Se terminó el pasado ciclo escolar 2021, igual con sexto, con reales y serias deficiencias. Y esas deficiencias pues motivan a tratar de hacer algo distinto. Qué bueno que estos cursos nos han permitido entonces buscar y rescatar herramientas. Antes de llegar a esas que utilizamos, pongo como ejemplo un concepto. ¿Sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor, que cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. ¿Cómo vamos a facilitar? ¿Cómo hemos facilitado ese aprendizaje los maestros? En lo particular, centrándome en esa idea de cómo facilitar, es importante tomar unas consideraciones. Un ejemplo, cada uno de nosotros puede estar de acuerdo con X teoría, ¿sí? Basado en nuestra práctica docente en alguna de las teorías que conocemos, para ir asentando lo que vamos a hacer. Y lo he escuchado en varios de los ponentes que me han antecedido, esa oportunidad de asentar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en esas bases teóricas.
Por eso es importante que cada una de esas acciones, sea cual sea, consideré que era importante adaptarlo en 3 puntos básicos. Lo estamos trabajando de esta manera. 1, el encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor un orientador y o facilitador. ¿Cómo voy a facilitar a mis alumnos el aprendizaje cuando para mí no es difícil manejar un programa desde el inicio de la computadora? Y es donde entonces, considerando eso, yo como maestro tuve la necesidad, la decisión de acomodar los tiempos, de empezar a instruirme en estas partes tecnológicas. Otra consideración que tuve que adaptar a mi práctica docente es el aprendizaje. 2, el aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y psicológica. Considerar los aspectos del contexto para que no quede en un inicio algo experimental. Sí es cierto que aprendemos echando a perder, se aprende del error. Vamos a ir generando nuevos aprendizajes. Esa sería la segunda consideración. Permítame, perdón. 3, las diferencias individuales entre los estudiantes deben de ser respetadas. Tengo que adaptar esa parte presencial a esa parte en línea porque van a haber muchas situaciones o diferencias individuales desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, para yo tomar una clase en línea y establecer solamente una línea para todos. Es complicado el trabajo porque si presencial nos encontrábamos con serias deficiencias en el proceso, desde la enseñanza a la asistencia, ese proceso, obviamente que en línea se siguen manifestando esas dificultades, por llamarlo así. Ante estas 3 consideraciones, primeramente porque puede haber muchas o hubo más, pudimos ver una gran dificultad en el dado del miedo que había por la pandemia, y en ese proceso tuvimos que considerar que teníamos que integrarnos alumnos, maestros y responsables, padres y madres de familia, tutores o responsables de ese proceso, para dialogar y establecer acuerdos, de tal manera que pudiéramos hacerles con ellos un trabajo de concientización. Una de las grandes dificultades fue el tener los dispositivos. Hay infinidad de plataformas de las cuales ya muchos de mis compañeros que expusieron su trabajo, hay algunas que desconocía y que están muy buenas, que son aplicaciones o instrumentos que nos van a facilitar ese trabajo. Pero desde un inicio, cuando el primer problema fue el WhatsApp o los dispositivos, tuve que trabajar con los padres de familia, insistiendo en la necesidad de adquirir los equipos. Los contextos son distintos en diferentes escuelas, la situación económica es distinta. Y por eso si replanteamos esas consideraciones, y que en mi caso tuve que replantearme, tuvimos que trabajar con los padres de familia porque del inicio únicamente tenían teléfono o WhatsApp 5 alumnos. El trabajo de concientización de padres entonces fue un trabajo desde el ciclo pasado para darles a conocer la inmensa necesidad que teníamos de ese trabajo, porque no sabíamos cuándo iba a haber una pandemia. Hubo obstáculos económicos. Las condiciones de nuestra colonia se entiende de que hay dificultades para adquirirlo, pero no nos podíamos quedar así. Tendríamos que insistir en que los niños se tendrían que incorporar a este nuevo proceso. Es un trabajo de concientización con los papás permanentes, de ponerles el pro y los contras, de reconocer que nos hace falta mucho para ir a la par con este nuevo proceso, pero que tenemos que iniciar con algo. A los padres de familia en este trabajo los tuve que involucrar en este trabajo permanente por la forma en la que se iba a trabajar
en el acompañamiento para las tareas y actividades que se iban a casa derivado del proceso en línea. ¿Ok? De tal manera que en ese acompañamiento los niños fueran también despertando o fueran creciendo en la individualidad y en la autonomía. Son niños de sexto que se iban a la secundaria y requerían o van a requerir de estas herramientas para poder tener un autoproceso, un autoacompañamiento, un proceso permanente de autodidacta, ¿verdad? Y se les tenía que mostrar. Por eso esa era la herramienta indispensable y necesaria. Y muchos papás incluso decían, mándeme nada más copias, con eso es suficiente. Bueno, el concepto social del alumno es importante para poder determinar esas estrategias. Creo que ante esto todos lo compartimos y no profundizo en esto, porque son las mismas dificultades que nosotros vamos a presentar, ¿sí? En las estrategias para dar cobertura al aprendizaje a cada alumno, pues se necesita por fuerza de estas herramientas, ¿sí? Y como maestro de grupo, pues dije, ¿qué voy a hacer? No conozco cómo ni entrar a Meet, Classroom y sus herramientas. Afortunadamente, los directores juegan un papel muy importante. Los supervisores en poder convocarnos para reunirnos y lograr un trabajo en colectivo. Si la dirección de la escuela, en este caso no la supervisión, la que nos ha dado ese ejemplo ahorita, es necesario de poder en esos colectivos ir formalizando este proceso para poder identificar cuáles son las herramientas que se podrían adaptar en nuestro contexto. Afortunadamente la dirección pues nos invitó a un curso de Classroom, que es el que estamos trabajando específicamente la mayoría del colectivo a través de las herramientas que ofrece en la plataforma, ¿sí? Por eso en esta específicamente me voy a centrar en cómo se está desarrollando esta práctica con esta, independientemente de otras, porque creo que esa es la base que yo utilizo y considero muy importante por la facilidad que ofrece, por lo que en secundaria mucho la están utilizando, por las herramientas para poder registrar, darle seguimiento al conocimiento, al aprendizaje en la plataforma, y sobre todo porque tiene amplia relación con PowerPoint y Word que trabajo para el desarrollo de mis clases. Entonces, en esta les estaría explicando, por ejemplo, a ver, cuando nos decía el profesor, voy a salir de la presentación, nos decía el profesor que fuéramos específicos en cómo estamos realizando este proceso. Ok, primeramente tuvimos que, en ese curso que nos invita la dirección de la escuela para recibir este curso de Classroom, el asistir también nos permitió desde el ciclo pasado, pues ver que era una importante herramienta para favorecer el aprendizaje, ¿sí? Al entrar en ese curso y de una forma general el maestro nos da las posibilidades de trabajar, crea en nosotros, en nuestro grupo, las cuentas institucionales que tiene cada alumno para poder desarrollar en cada una de las asignaturas el trabajo teórico o el trabajo que requiere cada asignatura. Obviamente que esto va vinculado con el plan y programa, con los libros de texto que tienen los alumnos, y que las actividades que aquí vamos nosotros generando con el uso de las demás aplicaciones, como es el caso de Meet, el caso de YouTube, el caso de material disponible en las diferentes plataformas, pues permite que nosotros podamos retroalimentar el trabajo en los alumnos. Un ejemplo aquí, trabajos del tema que nosotros queramos se van preparando, se van eligiendo para poder enviarlos a través de ya los correos institucionales que los niños tienen ya previo
previo registro con la persona que nos dio ese curso, en donde podemos tener comunicación a través de esta plataforma que es no es comercial, tengo entendido, ¿sí? A través de esta plataforma podemos mandar material, tareas o trabajo en clase, que es la que estamos haciendo, y donde manejamos tareas, cuestionarios, preguntas, etcétera, etcétera, todo el tipo de material que podamos trabajar. Bueno, ahorita abrimos con eso. Lo importante de esto me ha servido porque en la recuperación de tareas puede haber se realiza una minuciosa revisión de estos trabajos en cada uno de los niños, porque se mandan y entran en tiempo y forma, ¿verdad? En los tiempos que nosotros marcamos para tener un control de ese seguimiento, pues los alumnos hacen el uso de esta herramienta para subirla y nosotros poder revisarla. A mí me gusta esta porque me permite ver algunos detalles de ortografía, de medición, si el niño utilizó su regla, y hacer las debidas observaciones en el caso de que se detecte algo que no es correcto, ¿ok? Por ejemplo, eso estuvieron trabajando, ver los trazos, ver en el aproximado las medidas y poder ver que efectivamente el alumno realizó sus trabajos. También permite los libros a distancia poder ver las respuestas, el proceso que el niño tiene para resolver, ¿sí? El envío de material PDF para que ellos puedan contestar utilizando la misma plataforma de Word. Por eso les decía, me gusta porque tiene un buen vínculo. Creo que muchos de ustedes lo utilizan y me entienden, porque podemos evitar en muchos trabajos que ellos contesten el estar con un excesivo copiado, ¿verdad? Ellos pueden contestar las respuestas utilizando el Word o hacer sus presentaciones en PowerPoint, y ahorita se los presento. Después de hacer cada una de estas revisiones, le digo, es algo muy sencillo que podemos hacer y ya mandar las observaciones. Un ejemplo, el trazo de tus líneas no está correcto. En el momento, el niño puede inmediatamente regresar, esto lo sabemos, esto es básico, después de haber hecho esa revisión. Me gusta porque cuando lo envío y si me toca calificar y ya es muy noche, hay niños que sí están a las 10, 11 de la noche despiertos, puedo programar el envío para que les llegue mejor en la mañana y no molestarlos y estar a lo mejor, no sé, importunando, ¿verdad? O se están durmiendo y despiertan bien el aviso, ven el aviso y despiertan. Bueno, esas serían las bondades que ofrece este trabajo de esta plataforma en cada una de las materias. ¿Cómo podemos hacer entonces vinculatorio este trabajo con las demás plataformas? Bueno, no sé si les sucedía que, como en el caso que ustedes ven en mi pizarrón, había una dificultad para poder ver lo que uno escribía, ¿sí? Siempre no se ve bien, no enfocaba la cámara, la computadora, etcétera. Entonces decidimos trabajar, así como en la presentación de pantalla, el trabajo utilizando Word, por ejemplo, ¿sí? Algunos de los temas en mis carpetas que tengo de este año, las voy clasificando por mes, ¿sí? Ah, bueno, pero permítame, no terminé esta parte de los correos. Bueno, ya que tenemos, déjenme terminar esta para no enredarnos. Ya que tenemos todos los trabajos que son evidencias que los niños nos envían en línea, en lo que se puede revisar o trabajar, aquí ya que los revisamos, pues yo lo que hago es trabajar, ir almacenándolos por mes, la revisión de esos trabajos, sea cual sea, porque es el tiempo, es la evidencia que nosotros tenemos del trabajo del niño, ¿verdad? Ay, perdón, este es un trabajo de una obra. Bueno, hace otro niño con sus trabajos de obra. Ahí lo que pasó cuando estaban haciendo su obra de teatro, pues ya no se pudo ver, se cortó y ellos mandaron que habían preparado
sus personajes que se habían pintado y que ellos no querían, ellos querían que lo hubieran podido ver. Después se pospuso, pero esas eran las imágenes que mandaron. Bueno, se están guardadas todas las tareas, todos los trabajos por mes que los niños vean realizando. Los que tienen correo, porque tenemos 5 casos de niños que no han podido ingresar su correo por sus dispositivos que no son de, no sé cómo se les llama, de alta gama, pero que se sigue trabajando en WhatsApp, que se sigue revisando ese trabajo. Revisamos el trabajo en WhatsApp a través de PDF. Bueno, ¿cómo desarrollamos el trabajo? Preparamos, obviamente, después del material que buscamos, dependiendo del tema del contenido, ya sea en el trabajo con matemáticas, ya sea con algunas de las asignaturas del grupo, y ya las tenía yo aquí. Bueno, voy a elegir tengo todas mis actividades de cada día. Y, por ejemplo, preparamos el trabajo del día, ¿sí? Con los conceptos que tenemos que trabajar y manejar. Me gusta porque los niños van viendo, van copiando algunos de los conceptos y es específicamente lo que queremos enseñar o lo que nosotros queremos tratar con los alumnos. Podemos modificar, podemos agrandar, bueno, lo puedo agrandar con ellos. Hay una parte en donde lo vamos analizando. Evito enviárselos, antes era enviárselos, pero ahora lo desarrollamos en clase con prácticas de ejercicios o problemas basados en el desarrollo de cada uno de los temas. Les digo, me gusta porque lo podemos modificar, podemos agrandar y ya tenemos básicamente el trabajo para cada tema de los alumnos. Bueno, los podemos nosotros extraer, podemos también ingresar algunos de los videos cuando no es posible o a distancia. Lo que hacemos en algunos casos es trabajar también los videos explicativos con los libros de texto. No sé si se escuche. 15 de nuestro libro de desafíos matemáticos, lecciones que ya habíamos estudiado, que hemos venido estudiando. ¿Se escucha el video? Sí. Profe Jarquín. Mi maestro. Sí se escucha, profe. Bueno, este video, por ejemplo, sucede con el caso de los niños a distancia, que a todo dar que los niños que tienen computador y teléfono y lo han logrado, que bueno, pero hay algunos que no, alguien les tiene que dar atención. Los niños que tienen teléfonos celulares muy sencillos y que dicen, maestro, a mí me saca y me saca y me saca como hace rato que yo no podía entrar. Les digo, 5 casos. Aquí había de 2. Decirles, pues yo no sé, ustedes saben y no es mi culpa, no es mi responsabilidad, implica más trabajo, pero se tiene que hacer. Entonces, en estos casos, le digo, cosas sencillas que nosotros tenemos en nuestros teléfonos, se graba la clase, se les manda así explicándole la actividad, detallándola, o en su caso a través de una llamada. Son niños que se van incorporando y que sí están en una gran desventaja con aquellos que podemos nosotros enseñarles. Cuando una de las actividades, porque no son 2 horas suficientes, ahorita les digo el tiempo que trabajamos, hemos recurrido los niños ya se familiarizan bien rápido con estas herramientas. Ellos, como decía en una clase que escuché, hacen TikTok, mandan videos, tienen Face, tienen Instagram. Entonces no es difícil cuando les decimos trabajemos una obra. Y ellos la pueden hacer tan sencilla como esta. Padre de mediana edad y mediano tamaño. Y el abuelo, que era una cabra grande, muy lista, que lo sabía todo. Estas cabras se querían mucho, se protegían y siempre iban aquí para allá, en grupos muy juntas. Bien. Esta es una parte sencilla de la utilización del video, ¿sí?
Cuando nosotros utilizamos esa forma en donde los niños que sí pueden, que son familiares, que viven cerca, que los papás se les ha indicado las medidas de distanciamiento, pero que para ellos no hay problema, el video juega un papel muy importante, ¿sí? Para que ellos puedan realizar las actividades, muchas de las actividades que se realizan por equipo e individuales. Sencillamente con esas hemos trabajado y afortunadamente hemos podido resolver muchas dudas. Vuelvo a insistir, con los niños que son muchos en nuestros casos, en nuestro caso, en nuestra escuela, requerimos de mucho trabajo, de muchos videos, particularmente para esos niños, ¿sí? Comparten la misma dificultad. No está mi mamá, se lleva el teléfono, mi mamá llega anoche y es el único dispositivo. La mamá quiere, los papás sí quieren, pero sabemos y entendemos que no hay las condiciones necesarias. Obviamente que el trabajo normal o regular se viene realizando con aquellos que sí tienen la fortuna de tener un dispositivo, de tener una computadora, de tener una laptop. Bueno, volviendo a la presentación, compañeros, ¿dónde me quedé? Ok, por eso en esa plataforma, así de manera rápida, utilizamos estas herramientas en Classroom, no sé si les... Bueno, para poder nosotros registrar. En un inicio, y todavía tenemos permanentemente el trabajo de realizar evaluaciones. Nosotros realizamos las evaluaciones trimestrales, el primer trimestre fue presencial, este segundo también se planea, pero se va preparando porque hay una gran dificultad del niño por contestar una evaluación, si presencialmente era en línea peor. Pero claro que en esta herramienta que hemos encontrado, que nosotros estamos utilizando, ayuda bastante a que el niño pueda resolver estas evaluaciones de una manera fácil y sencilla. Cuando entramos a Classroom, y muchos saben, voy a obviar esta parte porque es una plataforma muy fácil. Cuando entramos al trabajo de hacer un trabajo de evaluación, ¿sí? Cuando hacemos un trabajo de cualquiera que sea, o de cuestionario, ya que lo elaboramos a través de la aplicación que nos menciona, pues me llama mucho la atención, nos facilita mucho el trabajo, la aplicación, porque ya que el niño contesta el cuestionario encaminado a una evaluación trimestral, que estas pueden ser permanentes, ya que lo contestan el tipo que elijamos, para eso dice que van a hacer un curso los compañeros de la supervisión, podemos nosotros inmediatamente ya tener un registro de lo que el niño sabe, de lo que el niño aprende, y eso nos va a permitir idear estrategias para poder retroalimentar o ver el trabajo con el trabajo de retroalimentación. Les digo que inmediatamente en la respuesta se crea en Drive una página en donde aparecen los correos con las calificaciones inmediatas de los niños. Miren, esto facilita mucho el tiempo de revisión y estar calificando exámenes. 5 de 10, 10 de 10, 5 de 10, 9 de 10, 9 de 10, 4 de 10. Vamos, son los resultados. Viene la pregunta, la respuesta, el correo del niño. Y lo que más también me agrada es que puede hacer un padre de familia, un niño, maestro, es que yo quiero saber en dónde está. Bueno, está el examen ya contestado y el alumno, yo lo que hago es enviárselos, ¿verdad? Publicar la puntuación. Se va al niño que quiero que le llegue ese examen para que lo repase, lo revise y vea en dónde estuvo sus errores. Es un control inmediato de las evidencias del registro que el niño va trabajando dependiendo de los temas. Si se queda un trabajo de escritura, un texto, un resumen o lo que sea, ya muchos de ustedes he visto que han trabajado las herramientas de Word para hacer los esquemas o manuales, etcétera. Hay varias formas. Y eso permite entonces ha facilitado el trabajo que he realizado. Ahorita esto más el trabajo que ellos envían en el registro que tengo de mis correos, pues todo eso se promedia, o como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Los maestros en promediar, para poder asignar una calificación o una evaluación trimestral. En pocas palabras, esa sería la plataforma que estamos
trabajando, y sería muy amplio ir describiendo cada una de las actividades por los tiempos, el trabajo, pero creo que sí voy obviando varias cosas que yo sé que varios de ustedes las están realizando. Bueno, de los horarios de clase en línea, primeramente en el primer trimestre de este ciclo, fue poco a poco presentándose esa dificultad por los dispositivos y era solo lunes, miércoles y viernes, con una gran dificultad de 9 a 11. Les digo que haciendo conciencia o labor con los papás, explicándoles y motivándoles mucho, ellos sí hacen un esfuerzo por ofrecerte las condiciones necesarias para que tú desarrolles tu práctica. Por eso ya en el segundo trimestre, regresando a las vacaciones de diciembre, estamos trabajando de lunes a viernes de 9 a 11. ¿Sí? En esos días de lunes, miércoles y viernes que se continúa, trabajando lunes matemáticas, español, miércoles ciencias naturales, geografía, y jueves y viernes historia y formación cívica. En este segundo trimestre estamos trabajando entonces de lunes a viernes con trabajo de retroalimentación y desarrollo de actividades los días martes y jueves, con el trabajo con los niños. Estamos pensando en el tercer trimestre extender el horario 1 hora, porque el trabajo sí requiere de mucho más tiempo. Los niños cada vez más se van adaptando al proceso en línea, al trabajo que se puede realizar presencial o con el pizarrón, algunas actividades, el desarrollo de trabajos de interacción, donde ellos participan, donde ellos leen, donde ellos exponen sus clases, y estamos pensando entonces en lo que si se regresa o no en presencial, poder aumentar el horario previo, diálogo con los papás, un receso, un inter que ellos solicitan, de ellos también va surgiendo ideas. Maestro, ¿y por qué no nos da un espacio porque ya da hambre después de las 2 horas? Y nos vendría a favorecer para que el niño siguiera realizando sus actividades permanentes. Hay varias cosas que nosotros obviamos en estas ponencias por el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese desarrollo en clase en línea, como les decía, para ponerla en práctica, pues se requiere de tiempo. Y para eso, en ese trabajo que hemos hecho con los papás, de convencerlos de la urgente necesidad de poder disponer de más tiempo, eso implica para muchos papás que no tienen las posibilidades de la conectividad diaria o mensual, pues que tienen que trabajar para datos. Por eso se tendría que valorar bien, porque sí se está haciendo un esfuerzo con muchos de ellos para entrar en línea a través de este tiempo. Por eso en el desarrollo de esta clase en línea, los alumnos y las alumnas, ¿qué es lo que están trabajando? ¿Cómo lo están realizando? ¿Cómo estoy verificando? ¿Cómo estoy viendo que su proceso, que ellos están trabajando? ¿Sí? Primeramente ya les mostré en el Classroom, en el correo institucional que ellos se les asignó, el material gráfico que ellos me envían, videográfico, los esquemas, en pocas palabras, las tareas. A diferencia de los alumnos que no han podido ingresar, que son 5 en su correo institucional de los 26 que tengo, pues se sigue utilizando el WhatsApp, se sigue utilizando ese trabajo que les mencioné, de los videos que se les prepara. Tenemos el caso de 2 niños que están en Ensenada, están trabajando sus papás en los terrenos de por ahí. Es un problema terrible la conectividad, pero algo tenemos que hacer. Y ya les decía qué es lo que se está trabajando con ellos. Bueno, ¿qué hacen los alumnos y alumnas? En el pizarrón, cuando se explica, no puedo dejar esa parte de recordar que
aún con los medios o las aplicaciones que se estén manejando, creo que la esencia es el pizarrón, ¿verdad? Y hay varias cosas que yo trabajo desde aquí, desde que se expone en alguna de las láminas o en algún material, los niños también, ¿verdad? Ellos preparan sus escenarios para poder realizar sus trabajos de exposición a través de línea, ¿ok? La interacción con los alumnos es importante. El trabajo presentó una gran dificultad en donde en un inicio sí los niños se les dificulta todavía a varios de ellos el encender sus cámaras. Si desde que se empieza a trabajar la forma de equipos de minas en X trabajo, pues los niños empiezan a tener más familiaridad y van despejando ese medio de poder exponer, esa seguridad de poder exponer su clase con sus compañeros. Aquí es donde empezamos a trabajar el vínculo de la importancia del respeto y la tolerancia que viene en nuestros libros de educación cívica. Todo eso nos va sirviendo para poder impulsar al niño, motivarlo enormemente para que pueda exponer su tema y su material. ¿Cómo trabajamos la lectura? Es dificultoso a distancia, pero en ese momento dedicamos un tiempo a la lectura o inmediatamente después de terminar la clase, ellos envían también audios. Los audios que ellos graban de sus textos, después de haberlos practicado, es importante para escucharlos, ¿no? Por ejemplo, permanentemente estoy pidiendo audios, a ellos les agrada la forma en que se los podamos plantear, les agrada la forma en la que ellos cada rato me envían audios de la práctica de lectura. Cuando tengamos la forma presencial, pues se revisa, se observa cuáles serían los detalles ya en el momento, y aquí al escuchar el audio de igual manera se regresan las observaciones. Entonces es una práctica que ha favorecido para que ellos vayan leyendo, no vayan perdiendo de vista este interesante proceso, ¿verdad?, de practicar sin lectura. Compañero, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar. La abejita contestó, yo ando todo el día volando y me canso mucho. No es cuestión de que te canses mucho, respondió, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos. Y diciéndole así, la dejaron pasar, pero la abejita la gana no se corregía, de modo de que a la tarde siguiente la abejita que estaba de guardia le dijeron. Nos permite ver la fluidez o la facilidad que el niño tiene en la práctica de lectura. No lo podemos hacer en clase porque 2 horas no nos alcanza. Entonces ellos nos mandan, el niño envía su audio, algunos ya han enviado videos, pero sinceramente, compañeros, ya no pude pedir a sus papás la autorización de poderlos presentar. Por eso puse el de la obra, porque tienen sus mascaritas de su obra de teatro. Pero aquí en este audio algunos sí mandan sus videos. Y miren, si en algún momento, ¿qué evidencias tenemos nosotros de los niños que están trabajando? Aquí tengo, por ejemplo, las evidencias de sus trabajos, de los que me envían por WhatsApp. Tenemos que vaciarlos permanentemente porque los teléfonos, ustedes saben que siempre se nos llenan. Es mucho espacio el que ocupan, pero es bueno ir registrando los trabajos porque yo considero que en algún momento, al asignar una calificación al final y el papá no está de acuerdo en lo que nosotros podamos asignar, pues creo que es el trabajo que el niño va realizando, ¿verdad? Y podemos tener una evidencia archivada del trabajo que ellos vienen desempeñando. Guardarlo es importante, considero yo, independientemente de los cuadernos que ellos tienen. Olvidaba decir que los días, desde el inicio del ciclo, antes del trimestre, programo yo una revisión general de libretas, desde las indicaciones que se dieron
para poder nosotros revisar una libreta, dependiendo de las cualidades que debe presentar, las características desde su cuidado, su buena redacción, su contenido, todo lo que ya establecimos como grupo, pues hay una revisión de esas libretas. Y también son parte de esa evaluación, un criterio de evaluación para decir, oye, te voy a asignar una calificación porque estás cumpliendo con lo que acordamos en el orden de tus apuntes que debes de tener por cada asignatura. Ahorita en el segundo trimestre, pues vamos a ver el momento de poder revisar ese trabajo con los niños. La exposición de materiales, experimentos, audios de lectura y los libros de texto digital. No manejaba yo una aplicación que escuché en la otra ponencia, que está bien interesante para poder subrayar. Nosotros, yo lo que les indicaba que vayan subrayando, les he indicado que subrayen en su libro los conceptos para después elaborar resúmenes, pero es una herramienta muy importante que yo vi, y hay varias que van a poder enriquecer la práctica. Bueno, esa evaluación entonces les explicaba ya que la voy realizando de esa forma a través de lo que comúnmente hacemos en lo que hemos venido haciendo presencial y con auxilio obviamente de estas evaluaciones que se realizan en Classroom, ¿ok? Bien, ya para concluir, compañeros, yo sé que este proceso es muy amplio. Me atrevo a pensar que lo que se ha mencionado de esa modalidad híbrida, presencial y virtual, va a continuar, va a ser permanente. Yo creo que nos va a seguir ofreciendo cada vez más a nosotros más herramientas y más posibilidades de desarrollar nuestra práctica docente, ¿sí? Y ojalá que sea un buen inicio para que la supervisión de la escuela, las direcciones, los directores, nos puedan unir más, podamos trabajar hacer este trabajo de una manera en la que podamos enriquecernos permanentemente. Hay serias dificultades, creo yo, en lo particular con mi práctica docente, en la manipulación de estas aplicaciones, ¿sí? Hay serias dificultades para poder adaptar mi práctica docente hacia el presencial, hacia la virtual. Sin embargo, no desmotiva. Podemos decir que lo que básicamente estoy tratando de explicar es la forma de adaptar también estas posibilidades de lo que yo tengo hacia también lo que tienen los papás y seguir implementando estrategias para ir avanzando cada vez más con mejores posibilidades y oportunidades. Hay un buen inicio y yo creo que de verdad creo que en lo futuro o en todo el ciclo escolar la supervisión de la escuela nos va a ir mostrando cursos, porque esa fue lo que yo escuché al inicio cuando nos piden participar a varios. En el caso de la escuela, por parte de la comisión técnica, me toca participar, pero me llamó la atención que va a haber más cursos de PowerPoint, cursos de Classroom, cursos del Space, cursos del Zoom, de todas las aplicaciones que nosotros podamos utilizar. Y créanme, compañeros, que en esta experiencia que les muestro, siendo un inicio ha sido dificultoso, pero va habiendo satisfacción cuando los niños te van jalando, ellos están más familiarizados, y de verdad que en estos cursos, que en los pocos que he escuchado, hay tantas cosas que nos van a ayudar a enriquecer nuestra práctica. Termino con esto, por eso en esa disposición y disponibilidad que debemos de tener los maestros, permitirá o ha permitido a mí en lo particular enriquecer y retroalimentar los contenidos de mayor dificultad que han sido para los alumnos y alumnas durante su proceso. He experimentado en esta pandemia, en este proceso, compañeros, que como maestros frente al grupo en línea presencial, contribuir como parte de nuestra misión vocacional
en direccionar el camino mediante la práctica y promoción de los valores humanos fundamentales va a ser necesario. Quería terminar con ese concepto porque se requiere de mucha comprensión y de mucha paciencia para los papás, para los niños, porque hay serias dificultades económicas, sociales, familiares, y todas ellas obstaculizan, si presencialmente lo hacían, más esta parte. Se requiere de preocuparnos enormemente porque podamos hacer de este proceso, este cambio o esta adaptación, un cambio realmente con mucha paciencia. Que nosotros, creo que varios de mis compañeros, el anterior ponente, el profesor Marcos, de verdad qué gran disposición y disponibilidad de ir más allá, de indagar sin miedo. Me alimentó mucho el poder innovar varias cosas que se tenía miedo, ¿verdad? Que se tiene miedo. De tal manera que podamos nosotros ser promotores y modelos, ¿verdad? De echarle ganas, de no tener miedo, ¿verdad? De poder implementar acciones que nos haga decirle al papá, si el maestro, miren, le está echando ganas, ¿por qué no mi hijo? ¿Por qué no yo?